Bienvenidos a un nuevo entrenamiento virtual del área de química. En esta ocasión vamos a trabajar los temas de reacciones y química orgánica. Y comenzamos con la primera pregunta. Dice, un método para la obtención de alcanos en el laboratorio es la hidrogenación de alquenos y alquinos en presencia de platino, como se muestra en la siguiente ecuación general. Observamos cuál es la metodología del sistema propuesto para la obtención de alcanos a partir de alquenos y alquinos. Teniendo en cuenta la anterior información, si en presencia del platino se hace reaccionar la molécula que ven ahí, ¿cuál será el producto obtenido? Para tener en cuenta en esta pregunta es la cantidad de carbonos que hacen presencia en la cadena lineal y la cantidad de sustituyentes que se encuentran. Por ejemplo, en la cadena que nos están proponiendo contamos con 6 carbonos y un sustituyente en el segundo carbono de izquierda a derecha. Este sustituyente no puede cambiar de carbono, es decir, si ahora está en el segundo carbono, no puede luego resultar en el tercer carbono. Por lo tanto, en las respuestas que nos sugieren, la A y la C no pueden ser ya que el sustituyente ha cambiado de carbono. Otra cosa a tener en cuenta es que nosotros estamos perdiendo el doble enlace y estamos quedando con un enlace sencillo, ya que el doble enlace se está cambiando por la hidrogenación, en el que los carbonos que están unidos por un doble enlace van a cambiar el doble enlace por hidrógenos en cada uno de los carbonos. Si nos fijamos en la respuesta B, se nos forma un triple enlace, por lo tanto esta no puede ser la respuesta. Mientras que en la opción D vemos que se ha perdido el doble enlace y tenemos un enlace sencillo, el sustituyente se mantiene en el segundo carbono y los hidrógenos aparecen en lugar del alqueno. Continuamos con la segunda pregunta. Observe los siguientes procesos que pueden sufrir el carbono hasta la obtención del bicarbonato de sodio. Los procesos se muestran a continuación. Son 3 reacciones. ¿Qué tipo de reacción ocurre en los 3 anteriores procesos? Entonces vamos a ver una por una a ver cuál es la respuesta correcta. Dice A. En el proceso 2 ocurre una reacción de descomposición y en el proceso 3 una reacción de sustitución simple. En el proceso 2 dice que una reacción de descomposición. Esto no está ocurriendo realmente porque si ocurriera una reacción de descomposición de un solo reactivo, se estarían produciendo dos o más productos. Y en este caso vemos que tenemos dos productos y se produce un solo reactivo, es decir, que está produciéndose una combinación. Y en la reacción 3, lo que está produciéndose es una sustitución doble. Fíjense que el carbonato está reaccionando con el sodio y el hidróxido va y reacciona con el hidrógeno para formar la molécula de agua. Luego en el B nos dicen, en el proceso 1 ocurre una reacción de combinación y en el proceso 3 una reacción de sustitución doble. En el proceso 1 efectivamente está ocurriendo una combinación ya que tenemos dos reactivos, el carbono y el oxígeno, y se nos produce un solo producto, el dióxido de carbono. Y como habíamos mencionado, en el proceso 3 se forma una sustitución doble donde el carbonato, o sea el CO3, va y reacciona con el sodio y el OH reacciona con el hidrógeno. Por lo tanto, esta es la respuesta correcta. En la tercera pregunta nos dicen, durante un ensayo de laboratorio se agregan 56,1 gramos de hidróxido de potasio sólido a un litro de una solución 1 molar de cloruro de sodio en agua y se agita hasta la disolución completa del sólido. La ecuación de la reacción es cloruro de sodio más hidróxido de potasio van a producir hidróxido de sodio más cloruro de potasio. Luego nos muestran una tabla donde tenemos los pesos moleculares.
Y nos dicen, si después de finalizar la reacción se evapora totalmente el agua del sistema y se encuentra al final un residuo sólido, el peso de este en gramos es aproximadamente. Bien, en este caso, con solo los reactivos podemos determinar cuál es la cantidad de sólido que se va a quedar en la reacción después de evaporar el agua. Por ejemplo, nos dicen que en principio tenemos 56,1 gramos de hidróxido de potasio. Entonces ya con eso sabemos que en el sólido lo que vamos a tener es 56,1 gramos más lo que reaccione con eso. Por otro lado tenemos un litro de una solución 1 molar de cloruro de sodio. 1 molar significa que por cada mol en un litro vamos a tener cloruro de sodio. Es decir, una mol de cloruro de sodio en un litro nos da una concentración 1 molar. En este caso nos dicen que lo que están añadiendo es un litro, por lo tanto lo que tengo es una mol de cloruro de sodio. Si hubiera tenido, por ejemplo, 5 molar, eso significaría que tendría 5 moles de cloruro de sodio en un litro. Bien, en este caso nos dicen que es 1 molar. Por lo tanto, tengo una mol en ese litro de solución. Como lo que tengo es una mol y en la tabla observamos que una mol de cloruro de sodio pesa 58,5 gramos, esa es la cantidad en gramos de la sal que está interfiriendo en la reacción. Entonces, esos 58,5 gramos los vamos a sumar a 56,1 gramos del hidróxido de potasio con los que van a reaccionar. Esas dos masas que tenemos, 56,1 y 58,5, son las que vamos a tener al final después de que evaporemos el agua. ¿Por qué? Porque observamos en la reacción no se está produciendo agua y el agua no está reaccionando ni con el cloruro de sodio ni con el hidróxido de potasio. Simplemente se están formando soluciones acuosas que al ser evaporadas nos va a dejar lo que está sumergido en el agua, pero no van a reaccionar con el agua. Por lo tanto, solo tendremos que sumar el 58,5 del cloruro de sodio y el 56,1 del hidróxido de potasio. De esta manera vamos a obtener que la masa total del sólido es 114,6. Cuarta pregunta. Cuando se coloca una vela dentro de un recipiente cerrado, esta se apaga cuando se agota el oxígeno disponible dentro del recipiente. Un estudiante cree que si se colocan dos velas dentro de un recipiente cerrado, las dos consumirán el oxígeno más rápido que una sola vela. Para comprobar su hipótesis, realiza el experimento y observa lo que se muestra a continuación. Se observan los tiempos de cada una de las velas al apagarse cuando trabaja con una vela y cuando trabaja con dos velas. Y nos preguntan, con base en los resultados obtenidos, la hipótesis del estudiante es. Vamos a observar las imágenes y vamos a primero revisar qué ocurre cuando solo hay una vela en la campana. Tenemos una sola vela y se apaga a los 60 segundos. Luego, en el segundo experimento tenemos dos velas y se apaga a los 20 segundos. Es decir, se apaga 40 segundos antes que cuando tenía una sola vela. Esto quiere decir que lo que el muchacho en el experimento estaba intentando comprobar tuvo éxito y en realidad ocurre lo que el estudiante pensaba, porque se apagaron las dos velas mucho antes de lo que se apagó una vela cuando estaba sola. Por lo tanto, la respuesta a la que tenemos que llegar es que la hipótesis fue comprobada. Y tenemos que ver cuál es la que nos dice que las dos velas se apagaron antes del tiempo que tardó una sola vela en apagarse. Por lo tanto, la A nos dice que porque en el interior del recipiente con dos velas hay una mayor cantidad de oxígeno que en el recipiente con una vela. Eso es falso. En ambos recipientes había la misma cantidad de oxígeno inicialmente. Y en la D nos dice, comprobada
porque la cantidad de oxígeno disponible dentro de los recipientes se agota más rápido cuando se queman dos velas. Por lo tanto, la D es la respuesta correcta. En la pregunta 5 nos dicen que unos estudiantes llevaron a cabo una misma reacción a tres diferentes temperaturas, manteniendo constantes las demás condiciones. Al final la reacción midieron la cantidad total de producto M y concluyeron que la temperatura óptima fue 20 grados centígrados. ¿Cuál de las siguientes gráficas es la más pertinente para presentar los resultados obtenidos? Entonces, para comenzar, vemos que hay dos opciones que tienen diagrama de barras y dos opciones que tienen una dispersión lineal. Cuando nosotros queremos entregar unos resultados de laboratorio, no podemos usar un diagrama de barras para este tipo de resultados. Si nos damos cuenta, es un poco complejo entender mediante un diagrama de barras qué es lo que está sucediendo, porque ni siquiera nos están dando qué significa el eje X y qué significa el eje Y. Por otro lado, en las gráficas de dispersión lineal tenemos el eje X, que es la temperatura, y el eje Y, que es la cantidad de producto obtenido. Pero vemos que en la opción B los ejes están invertidos. Es decir, la temperatura está en el eje Y y la cantidad de producto obtenido está en el eje X. Nosotros en el enunciado podemos observar que lo que está cambiando el estudiante es la temperatura. Eso quiere decir que este es nuestro eje independiente. Podemos darle el valor que queramos. En este caso ellos quisieron darle el valor de 15, de 10 y de 20. Y a partir de estos valores se conocieron las concentraciones o las cantidades de la sustancia M que querían obtener. Esto quiere decir que si nosotros teníamos como variable independiente la temperatura, esta tiene que presentarse en el eje X. Y si nosotros tenemos como variable dependiente la cantidad de producto obtenido, esta tiene que ir en el eje Y. Por esta razón, nosotros tenemos que dar la respuesta o dar nuestros resultados de la forma en la que nos presenta la opción C. Tenemos que dar la temperatura como la variable independiente y la cantidad de producto obtenido como variable dependiente, ya que esta depende de la temperatura. Las preguntas 6, 7 y 8 las vamos a responder de acuerdo a el enunciado que nos presentan a continuación. Dice, dependiendo de la cantidad y concentración del oxidante, los alcoholes primarios se oxidan hasta su correspondiente aldehído o ácido carboxílico. Los alcoholes secundarios se oxidan a acetona y los alcoholes terciarios no se oxidan. La pregunta 6 nos dice, ¿es correcto afirmar que el ácido benzoico se obtiene a través del siguiente proceso de oxidación? Para seleccionar la opción correcta, nosotros tenemos que tener en cuenta que el anillo aromático debe presentar un sustituyente y ese sustituyente debe tener solo un carbono, ya que el ácido benzoico tiene el anillo aromático y ese anillo aromático está unido a un carbono donde presenta el ácido carboxílico. El ácido carboxílico se presenta como un carbono unido en un doble enlace a un oxígeno y también unido ese mismo carbono a un OH. Entonces, para iniciar la reacción tenemos que iniciar con un anillo aromático unido a un carbono y ese carbono debe estar unido a un OH. El OH es el grupo alcohol. Por lo tanto, si nosotros miramos la opción C, por ejemplo, la opción C ya comienza con un carbono que está unido a un doble enlace oxígeno. Por lo tanto, eso no nos va a servir porque ya tiene un grupo carbonilo. Debemos iniciar desde un alcohol, según lo que nos dice el enunciado. Las opciones que comienzan con un alcohol son la A y la D. En la A vemos que el anillo aromático está unido a un carbono
y ese carbono está unido a otro carbono y ese carbono es el que presenta el grupo alcohol. Pero no nos sirve porque nosotros tenemos que el grupo alcohol tiene que estar directamente enlazado al carbono que se enlaza al anillo aromático, como nos lo presenta en la opción D. En la opción D vemos que el anillo aromático está unido a un carbono y ese carbono es el que está unido al OH, que nos presenta el grupo alcohol. Luego, al producirse la oxidación, vamos a obtener el ácido benzoico. La pregunta 7 nos dice, ¿cuál sería la molécula que produciría la 2-pentanona en la siguiente reacción? Observamos que lo que queremos producir es una acetona y la acetona está ubicada en el segundo carbono de la cadena de 5 carbonos. Penta significa 5 carbonos y nona es la nomenclatura que se le dan a las cetonas. El 2 significa el lugar donde está la acetona. Entonces, para poder hacer la reacción necesitamos un alcohol que esté unido al segundo carbono de la cadena de hidrocarburos. Por ejemplo, en la opción A vemos que el OH está unido al segundo carbono, pero esta cadena no nos sirve ya que está compuesta por 4 carbonos y eso nos formaría la 2-propanona. Lo que queremos es producir la 2-pentanona, es decir, una cadena de 5 carbonos. En la opción B vemos que hay una cadena de 5 carbonos, pero tiene un sustituyente que tiene otro carbono, es decir, tampoco nos sirve. Y en la opción C, si tenemos el grupo OH unido al carbono 2 y la cadena está compuesta por 5 carbonos. Por lo tanto, esta es la que nos va a servir para producir la 2-pentanona. Vamos por la octava pregunta y nos dicen, cuando se oxida completamente el 1-pentanol, se obtiene, entonces en este caso tenemos una cadena de 5 carbonos y el OH está unido al primer carbono, es decir, a uno de los carbonos que se encuentra a los extremos. Primero que todo tenemos que revisar cuáles de las cadenas presentan 5 carbonos. Vemos que la opción A y la opción D presentan solo 4 carbonos, por lo tanto podemos descartar estas opciones como respuestas correctas. Nos queda entre la B y la C. En la opción B vemos que se está formando un aldehído. El carbono está unido a un doble enlace oxígeno y otro enlace a un hidrógeno. Mientras que en la C el grupo funcional es un ácido carboxílico, doble enlace O y un enlace OH. Cuando se oxida completamente un alcohol, primero va a pasar por el aldehído y luego va a llegar hasta el ácido carboxílico. Esta es su oxidación completa. Por lo tanto, la opción que debemos contestar en este caso es la C, porque la C es cuando llegamos a la oxidación completa de un ácido carboxílico. Pregunta 9. Los alcoholes primarios y secundarios pueden oxidarse con permanganato de potasio en medio ácido. Los alcoholes primarios se oxidan a aldehídos y si la oxidación es muy fuerte pueden oxidarse hasta ácido carboxílico que tengan el mismo número de átomos de carbono del alcohol de partida. Los alcoholes secundarios se oxidan a una acetona con igual número de átomos de carbono del alcohol de partida. Los alcoholes terciarios no se oxidan con permanganato de potasio acidulado. A continuación se presenta un ejemplo de las reacciones de oxidación de un alcohol primario y uno secundario. Entonces ahí podemos observar que primero el alcohol pasa a un aldehído y luego otra oxidación lo lleva a ácido carboxílico, mientras que un alcohol secundario lleva directamente a una acetona. Nos preguntan, se tiene 3 tubos de ensayo en los que se encuentran contenidos 3 alcoholes diferentes. Al tubo 1 se le adiciona permanganato de potasio acidulado y se forma una acetona. Al tubo 2 se le adiciona acidulado de baja concentración formando un aldehído. Y por último, al tubo 3 se le adiciona permanganato de potasio acidulado formándose un ácido carboxílico. De acuerdo con esto, es correcto afirmar que antes de adicionar
el permanganato de potasio los tubos contenían respectivamente. Vemos que en la pregunta nos dicen, en el tubo 1 se adiciona el permanganato y se forma una acetona, es decir, proviene de un alcohol secundario. Luego en el tubo 2 se forma un aldehído, esto quiere decir que proviene de un alcohol primario. Y en el tubo número 3 se forma un ácido carboxílico, en este también había un alcohol primario. Por lo tanto, en el tubo número 1 había un alcohol secundario y en el tubo 2 y 3 habían un alcohol primario. Por esta razón la respuesta es la D. En la pregunta 10 nos dice, cuando ocurre una reacción química, generalmente se presenta un cambio en la temperatura de los compuestos en la reacción, lo cual se mide con la entalpía, delta H. Cuando la temperatura de la reacción aumenta es porque la reacción es exotérmica y sus entalpías son negativas, liberando energía como calor. Cuando la temperatura de la reacción disminuye, la reacción es endotérmica y su entalpía es positiva, absorbiendo calor. La energía libre de Gibbs, delta G, indica el grado de espontaneidad de una reacción a temperatura y presión constantes. Cuando el valor de delta de G es positivo, la reacción es no espontánea y cuando delta de G es negativa, la reacción es espontánea. A continuación se observan algunos valores termodinámicos para 4 reacciones. Vemos que en la primera y en la segunda reacción nos dan una entalpía y en la tercera y cuarta nos dan energía libre de Gibbs. De acuerdo con la información anterior, es correcto afirmar que la reacción A1 es endotérmica porque el valor de la entalpía es más pequeño que de las otras reacciones. Esto es mentira. No tiene nada que ver que sea menor la entalpía. Lo que necesitamos saber es si es positiva o negativa. Entonces, esta opción no es válida ya que el argumento que nos están dando no tiene que ver con una respuesta válida. Luego en la B nos dicen que la 2 es exotérmica porque el valor de la energía libre de Gibbs es negativo. En la segunda reacción lo que nos dan es el delta H, es decir, la entalpía. Por lo tanto no podemos saber la energía libre de Gibbs con los datos que nos dan. En la tercera nos dicen que la reacción es no espontánea porque el valor de la energía libre de Gibbs es positivo. Podemos observar que en la reacción 3 efectivamente la energía libre de Gibbs es positiva y tal como nos lo dice el enunciado, cuando la energía libre de Gibbs es positiva, la reacción no es espontánea. Y en la cuarta nos dice que la reacción es espontánea porque el valor de la entalpía de la reacción es intermedio entre los 4 valores. Nuevamente esto no tiene nada que ver con lo que se determina si es espontánea o no. En este caso deberían darnos la energía libre de Gibbs y mostrar que es negativa. Pero el argumento que nos están dando en la opción D no es para nada válido. Por lo tanto, la única respuesta que tiene sentido y que es correcta es la C. En la pregunta 11 nos dicen, los catalizadores son sustancias que no aparecen en la ecuación estequiométrica y sin embargo altera el camino por el cual los reactivos se transforman en productos, es decir, modifican el mecanismo de reacción. En la figura se observa un diagrama en el que se muestra la energía de activación sin catalizador y la energía de activación con catalizador. Al comparar la energía de activación de una reacción en equilibrio no catalizada y la de la misma reacción en presencia de un catalizador, se puede afirmar que este altera el mecanismo de una reacción porque vemos en la imagen de la gráfica que la energía de activación con un catalizador es más pequeña, es aproximadamente la mitad en este ejemplo que nos están dando. Es decir, que el catalizador lo que está haciendo es afectar la energía de activación. Cuando tenemos un catalizador, la energía de activación disminuye. Por lo tanto, la respuesta B no es válida. Luego la C nos dice que modifica la constante de equilibrio. En ningún momento nos están hablando de equilibrio, de constante de equilibrio en la gráfica que nos muestra. Y la D nos dice que mantiene constante la rapidez de la reacción. Eso es mentira porque la reacción necesita una energía
potencial mucho menor, ya que la energía de activación es menor. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A, disminuye la energía de activación de la reacción. A 500 grados y 30 atmósferas de presión se produce una sustancia gaseosa S. A partir de la reacción Q y R en un recipiente cerrado, nos muestran la reacción que 10 mol de Q reaccionan con 20 moles de R para formar 10 moles de S. Se hacen reaccionar 5 moles de Q con 10 moles de R. Una vez finalizada la reacción entre Q y R, el número de moles de S presentes en el recipiente es. Entonces, en este caso tenemos que fijarnos la cantidad de moles que se requieren para formar el producto. Observamos que necesitamos 10 moles de Q y 20 moles de R para generar 10 moles de S. Pero nos están cambiando las condiciones. Nos dicen que ya no tenemos 10 moles de Q sino 5, es decir, la mitad. Al igual que con R, ya no tenemos 20 sino 10, es decir, la mitad. Esto quiere decir que lo que se nos va a producir de S no van a ser 10 moles, sino van a ser la mitad, ya que los reactivos se redujeron a la mitad. Por lo tanto, la respuesta correcta es que se van a formar 5 moles de S. Vamos ahora por la pregunta 13. El aire está compuesto aproximadamente por 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno molar. Un combustible se quema de acuerdo con la siguiente reacción. El metano, con 2 moles de oxígeno, produce dióxido de carbono y 2 moles de agua. Si se queman 10 moles de metano utilizando 100 moles de aire, la cantidad de moles de oxígeno que sobran es aproximadamente. Entonces, nos dicen que se utilizan 10 moles de metano y por cada mol de metano se necesitan 2 moles de oxígeno. Esto quiere decir que si tenemos 10 moles de metano vamos a necesitar 20 moles de oxígeno. Pero entonces necesitamos mirar en las 100 moles de aire cuántas moles de oxígeno hay. Y nos vamos al principio cuando nos dicen que el aire está compuesto de 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno en moles. Ese molar que dice ahí es en moles. Eso quiere decir que si yo tengo 100 moles de aire, tengo 79 moles de nitrógeno y 21 moles de oxígeno. Como yo lo que necesito son 20 moles de oxígeno para reaccionar con las 10 de metano, entonces me va a sobrar una mol, ya que tengo 21 y necesito 20, pues me va a sobrar una mol que no va a reaccionar con el metano. La pregunta 14 nos dice, cuando dos o más compuestos tienen fórmulas moleculares idénticas, pero diferentes fórmulas estructurales, se dice que cada una de ellas es isómero de las demás. De los siguientes compuestos no es isómero del butanol. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuál es la fórmula del butanol. El butanol está compuesto por 4 carbonos, por un oxígeno y por 10 hidrógenos. Entonces, nosotros tenemos que mirar en las opciones cuál está compuesta por 4 carbonos, 10 hidrógenos y un oxígeno. Vamos a ver la A. La A está compuesta por 4 carbonos, por lo tanto no nos sirve. En la opción B también está compuesta por 4 carbonos, no nos sirve. La C está compuesta por 5 carbonos, 10 hidrógenos y un oxígeno. Es decir que esta nos sirve como isómero del butanol. Y en la opción D nuevamente tenemos una molécula de 4 carbonos. Por lo tanto, el isómero del butanol es la opción C. Bien, hemos llegado a la última pregunta y nos dice, los alcoholes pueden ser oxidados a cetonas, aldehídos o ácidos carboxílicos de acuerdo con el tipo de alcohol que reacciona como se muestra en el diagrama. Entonces nos muestran un diagrama donde tenemos un alcohol primario que va a producir aldehído o ácido carboxílico. Y tenemos un alcohol secundario que va a producir una acetona. Para reconocer el tipo de compuesto que se forma en una oxidación se realizan las siguientes pruebas. Entonces nos presentan la prueba de Tholen, donde
se forma un espejo de plata o un color plateado en el fondo del tubo de ensayo. Y esto es para reconocer la presencia de aldehídos. Luego la prueba de Lucas sirve para reconocer la presencia de alcoholes. Si se forma un precipitado insoluble en la reacción es porque hay presencia de alcoholes. Luego la prueba de yodoformo reconoce la presencia de cetonas. Si aparece un precipitado de color amarillo es porque hay presencia de cetona. Y luego la prueba de yoduro yodato que reconoce la presencia de ácidos, y si la solución con almidón se torna de color morado oscuro es porque hay presencia de ácido carboxílico. Si en un laboratorio se oxida un alcohol de 6 carbonos y se aplican las pruebas de reconocimiento de grupos funcionales, obteniendo un espejo de plata y una coloración morada con almidón, se espera que después de la oxidación se haya formado una mezcla de. Entonces, lo primero es todas las moléculas en la respuesta tienen que tener 6 carbonos, es lo primero que nos dicen. Luego nos dicen, se obtuvo un espejo de plata. Si vamos a la prueba de Tollens, nos dice que esta sirve para reconocer aldehídos cuando se forma un espejo o un color plateado. Es decir, que ya podemos identificar el primer compuesto y va a ser aldehído. Luego, también se forma una coloración morada con almidón. Y en la prueba de yoduro yodato nos dicen que con almidón se va a tornar de color morado si hay presencia de ácido carboxílico. Es decir, que las sustancias que se presentaron son aldehído y ácido carboxílico. Por lo tanto, la respuesta es la B. Bien, estudiantes, hemos llegado al final de este entrenamiento virtual. Espero que haya sido de gran ayuda y que sigan entrenando su saber con ATIS.